Dios les bendiga, amados hermanos de la Hermosa. Muchas gracias por darnos estas oportunidades de compartir con ustedes. Nos sentimos muy honrados. Y queremos agradecer a mi hermana Juanita y preparamos un acróstico para usted, hermana Juanita, que mi esposa la va a decir. La J de justificada, la U de única, la A de amigable, la N de noble, la I de inteligente, la T de tenaz y la A de agradable. Que Dios le bendiga. Gracias, hermosa. Dios le bendiga, hermana Juanita. En verdad nos encanta que usted sea justificada, única, amigable, noble, inteligente, tenaz y agradable. Y queremos compartir con toda la iglesia en 2 de Pedro, capítulo 3, en el versículo 8. Pedro nos habla y nos dice: amados, no ignoréis que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Y voy a empezar con esta primera idea que Pedro nos habla de que somos amados. Si pudiéramos llegar a entender que en verdad somos muy amados por Dios. En verdad Dios te ama muchísimo. Pedro en este capítulo lo repite 6 veces. Somos tan amados, dice en Deuteronomio, que la misericordia de Dios dura hasta 1000 generaciones. ¿Y qué tiene que ver la palabra misericordia con el amor? Yo antes no lo entendía hasta que empecé a vivir en el Medio Oriente y que escuchaba esta frase de Bismillah, el Rahman, el Rahim. Cuando empecé a ver que en los Salmos y en muchas partes venía en la Biblia sobre el Rahman y el Rahim, que significa el misericordioso y el compasivo, y empecé a descubrir, cuando me fui con los eruditos, dicen ellos que el Rahman viene de Rahme, que es el útero de la mujer, esa matriz donde se desarrolla el bebé, y que denota cuánto nos ama Dios y que Dios nos ama más de lo que nos aman nuestras mamás. Dios te ama muchísimo más. Ahora, Pedro dice: no ignoréis. El no ignoréis nos habla de que en esa época había falsos maestros, había falsos profetas que ignoraban el poder de Dios, que ignoraban las escrituras, que vivían como querían, vivían en sus pecados, pero nosotros somos llamados a una vida de santidad. Y cuando consideramos que un día son como 1000 años, yo me puse a hacer cuentas y dividí el 1000 entre las 24 horas de un día y descubrí que una hora para Dios puede representar 41.6 años. Eso significa que una persona que tiene 83 años de edad, para Dios sería como que tiene apenas 2 horas de nacido. O si alguien quisiera llegar a tener 3 horas de nacido, tiene que tener al menos 124 años de edad. Esto nos da otra perspectiva de cómo Dios ve las cosas y cómo nosotros podemos también valorar el servicio y seguir permaneciendo en fe, y que vale la pena servir a Dios. Por ejemplo, si tú sirves a Dios una semana, sería como que le estás sirviendo 7000 años. Así Dios valora tu trabajo. Tanto te ama Dios que te va a recompensar por una semana de trabajo como si hubieras trabajado para Él 7000 años. Pensemos en personas que tienen 50 años de ministerio o más, como la hermana Juanita, pero simplemente si dijéramos 50 años, para Dios representaría como si esta persona hubiera trabajado 18 millones de años. ¡Wow! Es increíble que Dios está por fuera del tiempo, por encima del tiempo, y que Él valora y nos valora tanto y valora tanto lo que tú haces por Él. Por eso Dios seguirá diciendo: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. También Pablo nos habla de cómo siempre vamos a ser bebés para Dios. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, un nuevo bebé es. En Reina Valera dice una nueva criatura, pero el original griego sí dice que somos nuevos bebés, porque siempre vas a ser un bebé para Dios, porque aún teniendo 124 años apenas tendrías 3 horas de nacido en el reloj de Dios. Claro que Pedro también nos hace ver la otra cara de la moneda, que también para Dios 1000 años son como un día.
Y esto nos hace pensar que había personas, cuando Pedro escribió, que decían, ¿desde cuándo están diciendo que Cristo viene y no viene? ¿Qué diríamos nosotros? Tienen casi 2000 años diciendo que Cristo viene y no ha venido, pero Dios es paciente, y es donde pensamos que apenas han pasado 2 días en el reloj de Dios. ¡Wow! Solo 2 días. Seamos pacientes, porque lo que más Dios quiere es que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y qué necesitamos hacer? Predicar el Evangelio, predicar las buenas nuevas. Aprovecha esta cuarentena, aprovecha lo último que nos queda de la cuarentena para predicar. Y claro, vamos a seguir predicando, pero es tan importante. Yo nunca había visto esto y me sentí tan impresionado cuando nos compartieron sobre esto, y que pude entender, wow, cuando alguien dice, bueno, la semana que entra voy a compartir con tal persona. Sería como decir en los oídos de Dios, no, pues dentro de 7000 años le voy a compartir. No esperes tanto. Hoy es el día de salvación. Hoy tenemos que compartir las buenas nuevas. Hoy tenemos que compartir el Evangelio con más personas, y eso va a ser muy valorado por Dios. Imagínate cuando alguien dice, no, pues voy a ir dentro de 1 año. Sería en los oídos de Dios como decir, bueno, voy a ir dentro de 365,000 años. No, necesitamos actuar lo más pronto posible y seguir predicando el Evangelio a diestra y siniestra. Predicar el Evangelio donde sea que estés, en tu trabajo, en tu escuela, por las redes sociales. Predica por Facebook, por Instagram, predica por el YouTube. Aprovecha todas estas oportunidades que Dios nos está dando, pero no te olvides que eres amado por Dios. Persona nueva que nos estás escuchando, en verdad Dios te ama muchísimo. Cristiano de años, Dios te ama millones de veces más de lo que te imaginas. Eres muy amado por Dios, y todo lo que tú sirvas para Dios va a ser bien importante. Imaginemos, wow, Dios bendiga a la hermana Juanita, que tiene más de 50 años, ya tiene para Dios cerca de 20 millones de años de servicio, y así la valora Dios. Usted, hermana Juanita, es muy valorada por Dios, y anhelamos que todos nos pongamos de acuerdo con Dios y que todos seamos valorados. En conclusión, hermanos, peleemos la buena batalla de la fe. No se canse usted de pelear esta batalla, y como echando mano de la vida eterna. En otras palabras, palabras de Moisés, él diría, Señor, enséñanos a contar nuestros días, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Hoy te he dado un tip de aprender a contar nuestros días y aprender a valorar el servicio que otros dan. Si alguien quizá lleva como yo unos 30 años de servicio, sería quizás como llevar algunos millones de años de servicio para Dios. ¿Qué te parece si oramos y le digamos, Señor, ayúdame, dame de tu sabiduría, ayúdame a contar mis días como tú lo haces, ayúdame a sentir tu amor, el amor que tú tienes por mí y el amor que tú tienes por otros, a no ignorar, Señor, que para ti un día son como 1000 años, pero también 1000 años son como un día. En el nombre de Jesús declaramos aumento de sabiduría y aumento de alegría. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga. Amén.